Mis manos temblaban mientras intentaba girar la llave por tercera vez. Nada. La cerradura no cedía. Miré el número en la puerta. 304. Mi apartamento. 3 días fuera visitando a mi hermana en Guadalajara y ahora esto. El pasillo estaba vacío, silencioso, solo el zumbido del elevador a lo lejos. Intenté de nuevo, empujando la puerta con el hombro. La llave entraba, pero no giraba. Como si alguien hubiera puesto pegamento dentro. Sentí un nudo en el estómago. ¿Me habré equivocado de piso? Imposible. Viví aquí 20 años. Bajé la vista a mis llaves. Las mismas de siempre, con el llavero de cerámica que Pablo me regaló cuando cumplí 60. ¿Habrán cambiado algo mientras no estaba? Saqué el teléfono con dedos torpes. Marqué a Pablo. Primer timbre. Segundo. Tercero. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Al cuarto timbre, alguien contestó. Hola. Era Sandra, mi nuera. Su voz sonaba extrañamente alegre. Sandra, soy yo, Eugenia. No puedo entrar a casa. Pasó algo con la cerradura. Hubo un silencio de 2 segundos. Luego escuché algo que me heló la sangre. Una risa. No una risa nerviosa. Una risa genuina, casi divertida. Ah, suegrita. Olvidamos avisarle. Su tono era ligero, casual, como si estuviera hablando del clima. Cambiamos las cerraduras ayer. Ya sabe cómo es esto. Necesitábamos más seguridad. Apreté el teléfono contra mi oreja. ¿Cambiaron las cerraduras? Pero, ¿por qué no me dijeron? Estoy aquí parada afuera con mis maletas. ¿Es que? Otra risa, esta vez más baja. Bueno, la cosa es así, la casa ahora es nuestra. Oficialmente. Pablo y yo decidimos que ya era hora de tomar las riendas. ¿Sabe? Usted ya está grande, necesita un lugar más pequeño, más manejable. Mis rodillas casi cedieron. Me apoyé contra la pared del pasillo. ¿Cómo que es suya? Este es mi apartamento. Yo. Era suyo, suegrita. Ahora los papeles están a nuestro nombre. Todo legal, no se preocupe. Pablo está de acuerdo. De hecho, fue idea de él. Quiero hablar con Pablo. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Está ocupado ahorita. Pero tranquila, ya hablarán después. Por mientras, puede quedarse con una amiga o algo, ¿no? Ah, y sus cosas. Bueno, ya veremos qué hacemos con ellas. Algunas las vamos a necesitar, otras tal vez pueda venir a recogerlas. Cuando tengamos tiempo de organizarnos. Colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando la puerta cerrada de lo que había sido mi hogar durante 2 décadas. La maleta rosada a mis pies de repente pesaba toneladas. Podía ver por debajo de la puerta una línea de luz. Adentro estaban mis cosas. Las fotos de mi esposo muerto. Los vestidos que usé en las bodas de mis hijos. Los juguetes de mi nieto. La vajilla que heredé de mi madre. Todo ahí dentro. Y yo aquí afuera. Una vecina pasó y me miró con curiosidad. Fingí estar buscando algo en mi bolso hasta que desapareció. No podía permitir que me vieran así. No podía derrumbarme en el pasillo como una indigente. Pero mis piernas no respondían. 5 segundos de silencio absoluto mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de pasar. ¿Mi hijo? ¿Mi Pablo? ¿El niño que crié sola después de que su padre muriera? ¿El mismo al que le pagué la universidad completa? ¿Me hizo esto? Marqué a Claudia. Mi amiga contestó al primer timbre. Euge, ¿cómo estuvo el viaje? Ya llegaste. Claudia. Mi voz se quebró. Necesito que vengas. Estoy afuera de mi apartamento y... no puedo entrar. ¿Qué? ¿Perdiste las llaves? No. Cambiaron la cerradura. Sandra dice que la casa ahora es de ellos. Silencio del otro lado. Luego, no te muevas. Voy para allá. 15 minutos. Colgó. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra la pared. El pasillo estaba frío. Afuera comenzaba a oscurecer.
Podía ver por la ventana al final del corredor cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. 23 años atrás, cuando me mudé aquí con mis 2 hijos pequeños, jamás imaginé que terminaría así. Sentada en el suelo, afuera de mi propia puerta, esperando a que alguien viniera a rescatarme. El elevador hizo un ruido metálico. Se abrieron las puertas y apareció Claudia, con su suéter color mostaza y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Traía una bolsa de plástico en la mano. Me vio en el suelo y su expresión cambió completamente. Dios mío, Eugenia. Se arrodilló junto a mí. ¿Qué pasó exactamente? Le conté todo. Cada palabra de Sandra. Cada risa. Cada pausa. Claudia escuchaba con los labios apretados, su mano apretando la mía cada vez más fuerte. Esa mujer. Susurró. Esa maldita mujer. Pablo estaba de acuerdo. Claudia. Ella dijo que fue idea de él. No lo creo. Pablo te adora. Tiene que haber algo más. Entonces, ¿por qué no contestó el teléfono? ¿Por qué dejó que Sandra me dijera eso? Claudia no tenía respuesta. Me ayudó a levantarme y tomó mi maleta. Vamos a mi casa. Mañana vemos qué hacer. Ahorita necesitas descansar. No puedo irme así. Todas mis cosas están ahí dentro. Y van a seguir ahí mañana. Vamos. Su voz era firme pero gentil. La voz de alguien que ha sido tu amiga por 30 años y sabe exactamente cuándo ser suave y cuándo ser autoritaria. Caminamos hacia el elevador. Antes de entrar, miré hacia atrás una última vez. La puerta 304 seguía cerrada. La luz por debajo seguía encendida. Adentro, mi vida entera. Afuera, yo. Separadas por una cerradura nueva que mis propias llaves ya no podían abrir. En el carro de Claudia, mientras atravesábamos la ciudad, intenté llamar a Pablo otras 6 veces. Todas fueron directo al buzón. Mandé mensajes. Ninguno fue leído. Era como si hubiera desaparecido del planeta. O peor, como si hubiera decidido que yo ya no existía para él. Mañana vamos con un abogado, dijo Claudia, con los ojos fijos en el tráfico. Conozco a alguien. Elías. Es bueno. Y no te va a cobrar consulta. No tengo dinero para abogados, Claudia. Por eso te digo que no te va a cobrar consulta. Solo quiere escuchar tu caso. Asentí, aunque no tenía fuerzas ni para eso. Por la ventana veía pasar las calles que conocía de memoria. La panadería donde compraba pan dulce los domingos. El parque donde llevaba a mi nieto a jugar. La farmacia donde recogía mis medicamentos. Todo seguía igual. El mundo continuaba girando. La gente caminaba, reía, vivía. Y yo iba en ese carro, sintiéndome como si acabaran de arrancarme el corazón del pecho y tirarlo a la basura. Cuando llegamos al departamento de Claudia, me senté en su sofá color arena y finalmente me permití llorar. Esa noche no dormí. Me quedé en el cuarto de huéspedes de Claudia, mirando el techo blanco, contando las horas. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Pablo cuando era niño. 5 años, con su uniforme de la escuela, esperándome en la puerta después de clases. 10 años, llorando porque los otros niños se burlaban de que no tenía padre. 15, abrazándome cuando le dije que no podía comprarle el teléfono que quería porque apenas nos alcanzaba para la comida. Y yo siempre encontraba la manera. Siempre. Trabajé doble turno en el hospital durante 8 años para pagarle la universidad. Vendí las joyas de mi madre para darle el enganche de su primer carro. Cuando se casó con Sandra, les di $20,000 que tenía guardados para mi retiro. Para que empiecen bien, les dije. Y Sandra me abrazó ese día, con lágrimas en los ojos, llamándome mamá. ¿En qué momento todo cambió? A las 7 de la mañana, Claudia tocó la puerta con una taza de café. Elías puede vernos a las 10. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Perfecto. Eso significa que estás viva. Intentaba hacerme sonreír. No funcionó. La oficina de Elías quedaba en el centro, tercer piso de un edificio viejo con escaleras que crujían. Él nos recibió con un apretón de manos firme. Tendría unos 50 años, cabello gris en las sienes, ojos cafés que te miraban directamente.
El tipo de hombre que inspira confianza inmediata. Cuénteme todo desde el principio, dijo, sacando una libreta. Le conté. Desde que compré el apartamento hace 20 años, viuda y con 2 hijos pequeños. Cómo Pablo creció ahí. Cómo conoció a Sandra en la universidad. Cómo se casaron hace 8 años. Cómo les di dinero para que empezaran. Cómo Sandra poco a poco comenzó a sugerir que yo ya estaba grande para vivir sola en un lugar tan grande. Cómo insistía en que me mudara con ellos, pero yo me negaba porque valoraba mi independencia. Como hace 6 meses Pablo me pidió que pusiera el apartamento a su nombre por si algo te pasa, mamá, para evitar trámites legales. Y yo, confiada, estúpida, lo hice. Elías dejó de escribir. Me miró por encima de sus lentes. Firmó papeles de transferencia de propiedad. Sí. Pablo dijo que era solo un trámite preventivo, que el apartamento seguía siendo mío, que solo era para facilitar la herencia. Leyó lo que firmó. El silencio fue mi respuesta. Elías suspiró. No era un suspiro de juicio. Era un suspiro de alguien que ha visto esta historia demasiadas veces. Señora Eugenia, legalmente, si usted firmó la transferencia de propiedad, el apartamento ahora es de Pablo. Y si Pablo decidió cambiárselo a Sandra, o ponerlo a nombre de ambos, tiene todo el derecho legal de hacerlo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero fue mi casa. Yo la pagué. Trabajé 20 años para pagarla. Lo sé. Y moralmente, lo que hicieron es repugnante. Pero legalmente. Movió la cabeza. Es complicado. Podríamos intentar demostrar que hubo coerción, que la engañaron, pero necesitaríamos pruebas. Mensajes, testigos, grabaciones. ¿Tiene algo así? No. Confié en mi hijo. Lo entiendo. Elías se recargó en su silla. Mire, puedo intentar enviarles una carta legal, presionarlos, ver si se asustan y devuelven el apartamento. Pero si deciden pelear, esto se puede alargar meses, años. Y va a necesitar dinero para los honorarios legales, las cortes, los trámites. ¿Cuánto dinero? $5,000 mínimo. Tal vez más. No tenía $5,000. Apenas tenía 800 en mi cuenta de ahorros. Mi pensión era de 400 al mes. Hice los cálculos mentalmente y me di cuenta de algo devastador. Estaba en la ruina. Sin casa. Sin ahorros suficientes. A los 70 años. Claudia puso su mano sobre la mía. Yo puedo prestarte algo, Euge. No voy a quitarte tu dinero, Claudia. No me lo estás quitando. Te lo estoy dando. Elías nos interrumpió. Hay otra opción. Puedo intentar negociar con ellos. Tal vez acepten darle algo de dinero por la propiedad, una compensación. No será lo justo, pero al menos tendrá algo para empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Las palabras sonaron amargas en mi boca. Tengo 70 años. ¿Dónde voy a empezar de nuevo? Nadie respondió, porque no había una buena respuesta. Salimos de la oficina de Elías con una carta legal que él enviaría a Pablo y Sandra. Una carta formal exigiendo explicaciones y proponiendo mediación. Sonaba oficial e intimidante en el papel. Pero yo sabía que no serviría de nada. Si Pablo realmente quería quitarme mi casa, una carta no lo detendría. Claudia me llevó de regreso a su departamento. En el camino, pasamos frente a mi edificio. No pude evitar mirar hacia arriba, hacia el tercer piso. Las ventanas de mi apartamento. Las cortinas color crema que yo misma había cosido. Sandra probablemente ya las había quitado. Probablemente ya estaba redecorando con sus cosas modernas y minimalistas que tanto le gustaban. Borrando cualquier rastro de que yo alguna vez viví ahí. ¿Quieres que intentemos tocar?, preguntó Claudia. No. No quiero verla. No todavía. Esa tarde, sentada en el balcón de Claudia, intenté llamar a Pablo una vez más. Esta vez sí contestó. Su voz sonaba tensa, casi susurrante. Mamá, no puedo hablar ahorita. Pablo, por favor. Solo dime por qué. Dame una razón. Una sola razón que tenga sentido. Es complicado. Entonces explícamelo.
Soy tu madre. Me sacaste de mi casa. No merezco al menos una explicación. Escuché ruido de fondo. La voz de Sandra diciendo algo que no alcancé a distinguir. Luego Pablo, más bajo aún. Fue lo mejor, mamá. Para todos. Ya no llames. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. Claudia salió al balcón y se sentó junto a mí sin decir nada. A veces el silencio de un amigo vale más que 1000 palabras de consuelo. El sol comenzaba a ocultarse. El cielo se teñía de naranja y violeta. Era hermoso. El tipo de atardecer que antes fotografiaba desde mi balcón y le enviaba a Pablo con mensajes como «Mira qué belleza nos regaló Dios hoy». Y él respondía con un corazón. Siempre un corazón. ¿Cuándo dejó de amarme mi hijo? Pasaron 4 días. 4 días viviendo en el cuarto de huéspedes de Claudia, usando su ropa porque la mía seguía encerrada en mi apartamento. 4 días llamando a Pablo y recibiendo silencio. La carta de Elías fue enviada y nunca obtuvimos respuesta. Era como gritar en un pozo sin fondo. La quinta noche, Claudia preparó té de manzanilla y se sentó frente a mí en su pequeña mesa de cocina. Necesitas contarme todo, Euge. Desde el principio. ¿Cómo llegaste a esto? Porque algo no me cierra. Pablo no era así. Tenía razón. Pablo no era así. Al menos no el Pablo que yo conocía. Cerré los ojos y regresé. 12 años atrás. Pablo tenía 26. Acababa de terminar la universidad. Yo trabajaba como enfermera en el turno nocturno del Hospital General. Llegaba a casa a las 7 de la mañana, dormía 4 horas, me levantaba a preparar comida, limpiaba, pagaba cuentas. Mi vida era una rueda de hámster que nunca se detenía. Pero era mi rueda. Mi apartamento. Mi esfuerzo. Pablo consiguió trabajo en una empresa de marketing. No ganaba mucho, pero era un comienzo. Vivía conmigo todavía. Me daba $300 al mes para ayudar con los gastos. Salíamos a desayunar los domingos a la cafetería de la esquina. Hablábamos de todo. De sus sueños. De sus miedos. De las chicas que le gustaban. Yo era su confidente. Su puerto seguro. Entonces conoció a Sandra. La recuerdo perfectamente el día que la trajo a casa. Alta, delgada, cabello negro largo y lacio. Vestido color verde esmeralda, tacones altos aunque solo íbamos a comer en casa. Sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Me abrazó y dijo, «Señora Eugenia, Pablo habla tanto de usted. Es un placer conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso». Me cayó bien. O eso quise creer. Los primeros meses fueron buenos. Sandra venía a cenar los viernes. Me ayudaba a lavar los platos. Me preguntaba por mi trabajo en el hospital. Parecía genuinamente interesada. Pablo estaba radiante, enamorado como nunca lo había visto. Y yo estaba feliz por él. Después de todo, ¿qué madre no quiere ver a su hijo feliz? Al año, Pablo me dijo que quería casarse. Sandra y él ya habían hablado. Querían una boda pequeña, íntima. Yo les ofrecí los $20,000 que tenía ahorrados. Era todo lo que me quedaba después de pagar su universidad, su carro, sus emergencias médicas cuando tuvo apendicitis a los 22. Pablo lloró cuando le di el cheque. «Mamá, esto es demasiado. No puedo aceptarlo». «Claro que puedes. Es para tu futuro. Para que tú y Sandra empiecen bien». Sandra me abrazó ese día. Lloró también. «Mamá Eugenia», me dijo, «prometo cuidar de Pablo como usted lo ha hecho. Prometo hacerlo feliz». La boda fue hermosa. Pequeña, como querían. Yo usé un vestido color coral que compré en rebaja. Sandra estaba preciosa con su vestido blanco sencillo. Pablo no dejaba de sonreír. Bailamos juntos, madre e hijo, al ritmo de una canción que elegí yo. «Gracias por todo», mamá me susurró al oído. «No sé qué haría sin ti». Los primeros 2 años de matrimonio, todo parecía perfecto. Visitaban mi apartamento cada domingo. Comíamos juntos. Reíamos. Sandra traía postres que compraba en una pastelería cara del centro. Pablo me contaba historias de su trabajo. Yo me sentía completa.
Mi hijo era feliz. Tenía una buena esposa. Pronto vendrían los nietos. Pero entonces algo empezó a cambiar. Fue sutil al principio. Sandra comenzó a hacer comentarios. Suegrita, ¿no cree que este apartamento es muy grande para usted sola? Debe ser agotador mantenerlo limpio. Oh, Pablo se preocupa tanto por usted viviendo aquí sola. ¿Y si se cae y nadie se da cuenta? Oh, hay unas residencias para adultos mayores preciosas, con enfermeras y todo. Sería más seguro. Yo los ignoraba. Tenía 70 años, sí, pero estaba perfectamente capaz de cuidarme sola. Seguía trabajando medio tiempo en el hospital. Hacía yoga 2 veces por semana. Caminaba todas las mañanas. No necesitaba que me encerraran en una residencia como si fuera una inválida. Las visitas dominicales empezaron a espaciarse. Cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego cada 2 meses. Siempre había una excusa. Sandra tenía trabajo. Pablo estaba cansado. Tenían un compromiso familiar del lado de ella. Yo intentaba no tomarlo personal. Los jóvenes tienen sus vidas. Es normal. Hace 3 años nació mi nieto, Mateo, el bebé más hermoso que había visto en mi vida. Fui al hospital el día que nació. Cargué a ese niño y sentí que mi corazón se multiplicaba por 1000. Voy a ser la mejor abuela del mundo, le prometí a Pablo. Pero Sandra tenía otras ideas. Suegrita, aprecio mucho su ayuda, pero tenemos todo bajo control. No queremos molestarla. Eso me dijo cuando ofrecí cuidar a Mateo mientras ellos trabajaban. Además, usted ya está grande. Un bebé es mucho trabajo. No queremos que se lastime. Me dolió, pero lo acepté. Tal vez tenía razón. Tal vez yo ya estaba muy vieja para perseguir a un bebé gateando por toda la casa. Las visitas para ver a Mateo tenían que coordinarse con semanas de anticipación. Y siempre eran cortas. 1 hora máximo. Sandra siempre encontraba una razón para que me fuera. Mateo tiene que dormir. Mateo está irritable. Mateo necesita su rutina. Pablo solo asentía. Nunca me defendía. Nunca decía mamá, quédate más tiempo. Hace 1 año, Pablo llegó solo a mi apartamento una tarde. Sin avisar. Se veía nervioso. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante. Me senté en el sofá, con el corazón acelerado. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, no. Es sobre el apartamento. Se sentó junto a mí, tomó mis manos. Mira, tú no vas a vivir para siempre. Lo siento, sé que suena feo, pero es la verdad. Y cuando ya no estés, este lugar va a ir a trámites legales horribles. Impuestos, abogados, puede tardar años. Sandra y yo estuvimos investigando y la mejor opción es que transfieras el apartamento a mi nombre ahora. Así cuando algo pase, todo es más fácil. Pero tú sigues viviendo aquí, obviamente. Es solo un papel. Un trámite. Lo miré a los ojos. Mi hijo. Mi Pablo. ¿Estás seguro de que es solo un trámite? Completamente. Mamá, jamás te haría daño. Tú lo sabes. Y le creí. Porque era mi hijo. Porque lo había criado. Porque confiaba en él más que en nadie en el mundo. Firmé los papeles 3 semanas después. Un notario vino a mi apartamento. Pablo estaba ahí, sonriendo, asegurándome que todo estaba bien. Sandra envió un mensaje: gracias por confiar en nosotros, mamá Eugenia. Pablo y yo siempre vamos a cuidarte. Esa fue la última vez que me llamó mamá. Los siguientes meses, las cosas se pusieron extrañas. Pablo dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas, frías. Sandra ya ni siquiera fingía amabilidad. En las pocas ocasiones que los veía, me trataba como a una extraña, como a un estorbo. Hace 6 meses, dejé de ver a Mateo por completo. Está en una etapa difícil, suegrita. Mejor cuando crezca un poco más. Eso fue todo lo que me dijeron. Y ahora, contándole todo esto a Claudia en su mesa de cocina, con el té frío entre mis manos, finalmente entendía. Sandra planeó esto desde el principio.
Desde el día que conoció a Pablo y vio que su madre tenía un apartamento pagado en una zona buena de la ciudad. Me estudió. Me encantó. Se ganó mi confianza. Esperó pacientemente. Y cuando tuvo todo asegurado, me descartó como basura. Y Pablo. Mi Pablo dejó que pasara. Claudia escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Esa mujer es un monstruo. Y Pablo. Dios, Pablo es un cobarde. Es mi hijo, Claudia. Y te traicionó. Dejó que su esposa te manipulara, te usara y te tirara. No puedes defenderlo solo porque salió de tu vientre. Tenía razón. Pero dolía admitirlo. Dolía aceptar que el niño que cargué en mi espalda cuando tenía fiebre, el adolescente que lloró en mis brazos cuando su primer amor lo rechazó, el joven al que aplaudí en su graduación, ese mismo hombre me había destruido sin pestañear. Al día siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. Señora Eugenia, soy Sandra. Pablo y yo hemos hablado. Entendemos que esto es difícil para usted, pero fue una decisión necesaria. Estamos dispuestos a ofrecerle $5,000 como compensación por las molestias. Es una oferta generosa considerando que legalmente no le debemos nada. Tiene una semana para decidir. Después, la oferta se retira. $5,000. Por un apartamento que valía al menos $250,000. Por 20 años de pagos. Por mi hogar. Le mostré el mensaje a Elías esa misma tarde. Él leyó. Negó con la cabeza. Es un insulto. Pero legalmente, señora Eugenia, no podemos obligarlos a más. Ya le expliqué. Usted firmó la transferencia. Ellos son los dueños. ¿Y si rechazo la oferta? Entonces no recibe nada. Y créame, $5,000 es mejor que cero. Esa noche no pude dormir nuevamente. $5,000. Divididos entre 12 meses eran 417 al mes. Sumados a mi pensión de 400, tenía 817 mensuales. No podía rentar ni siquiera un estudio en una zona decente con ese dinero. Mucho menos comer, pagar servicios, medicinas. A la mañana siguiente, Claudia entró a mi cuarto con el periódico. Mira, hay departamentos en renta en la colonia Jardines. No son lujosos, pero son seguros. $800 al mes por un estudio. Claudia, no tengo 800 al mes. Apenas tendré eso en total. Entonces conseguimos que bajes el precio. ¿O buscas trabajo? ¿Trabajo? Tengo 70 años. ¿Quién va a contratarme? Tú eras enfermera. Hay clínicas, hospitales, casas particulares que necesitan cuidadores. Podemos buscar. La idea de volver a trabajar a tiempo completo a mi edad me aterraba. Pero la alternativa era peor. Ser una carga para Claudia. O terminar en un albergue. O en la calle. Acepté la oferta de Sandra. $5,000 miserables por mi vida entera. Elías preparó los papeles. Yo firmé con mano temblorosa. 3 días después, el dinero apareció en mi cuenta. Junto con un mensaje de Sandra. Puede pasar mañana entre 2 y 4 de la tarde a recoger sus pertenencias personales. Sea puntual. Solo le daremos 2 horas. Llegué a las 2 en punto. Claudia vino conmigo. Pablo abrió la puerta. Se veía demacrado. Más delgado. Ojeras profundas. No me miró a los ojos. Tus cosas están en cajas en tu cuarto. Bueno, en lo que era tu cuarto. Sandra lo está convirtiendo en oficina. Entré a mi apartamento y casi no lo reconocí. Los muebles que yo había elegido con tanto cuidado habían desaparecido. En su lugar, cosas modernas, frías, sin alma. Las paredes que yo pinté de color durazno ahora eran blancas. Las fotos familiares que colgaban en el pasillo habían sido reemplazadas por arte abstracto que no significaba nada. Mi cuarto. Mi santuario. Estaba vacío excepto por 6 cajas de cartón amontonadas en el centro. 20 años de vida reducidos a 6 cajas. Abrí la primera. Ropa. La segunda. Fotos. La tercera. Libros. En la cuarta encontré la vajilla de mi madre envuelta en papel periódico. Varias piezas estaban rotas.
Podía ver los pedazos sueltos en el fondo de la caja. Nadie se había molestado en empacar con cuidado. ¿Dónde está el resto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sandra apareció en la puerta, con Mateo en brazos. Mi nieto. 3 años y no me reconocía. Me miraba como si fuera una extraña. El resto lo donamos. Cosas viejas que no necesitábamos. Pensamos que usted tampoco las necesitaría, considerando que ahora vivirá en un lugar más pequeño. Donaron. Sentí que la habitación giraba. ¿Donaron los muebles de mi madre? ¿El escritorio de mi esposo? ¿Las pinturas que compré en mi viaje a Oaxaca? Eran solo cosas, suegrita. Acumulaba demasiado. Esto es mejor. Más minimalista. Más sano. Claudia tuvo que sujetarme porque mis piernas cedieron. Eres una desgraciada, le dijo a Sandra. Una desgraciada sin corazón. Sandra solo sonrió. Cuidado con las acusaciones. Podríamos demandar por difamación. Pablo seguía en el pasillo, inmóvil, mirando al suelo. No dijo nada. No me defendió. No le dijo nada a su esposa. Solo estaba ahí, como un fantasma de lo que alguna vez fue mi hijo. Bajamos las 6 cajas entre Claudia y yo. Pablo no ofreció ayuda. 3 viajes al carro. En el tercero, me crucé con la señora Martínez del 302. Me conocía desde que me mudé. ¿Eugenia? ¿Qué haces con tantas cajas? No pude responder. Claudia lo hizo por mí. Se va de viaje largo. Una mentira piadosa. Más fácil que explicar la verdad. En la última caja encontré algo que me rompió completamente. Una carta. Escrita por Pablo cuando tenía 17 años. La encontró en sus cosas de la preparatoria. Decía, mamá, sé que a veces soy difícil y no te lo digo suficiente, pero eres mi héroe. Todo lo que soy es gracias a ti. Algún día voy a cuidarte como tú me has cuidado. Te lo prometo. Te amo más que a nada en el mundo. La letra desigual de un adolescente. Las palabras honestas de un hijo que amaba a su madre. ¿Dónde estaba ese Pablo ahora? ¿Qué le hizo Sandra para transformarlo en este extraño que me dejaba cargar cajas sin ayudarme? De regreso en casa de Claudia, abrí cada caja buscando cosas específicas. El álbum de fotos de mi boda. No estaba. Las cartas que mi esposo me escribió durante nuestro noviazgo. Tampoco. El collar de perlas que mi abuela me heredó. Desaparecido. La cobija que tejí cuando Pablo era bebé. No la encontré. Todo lo que tenía valor sentimental había sido donado o tirado. Solo me dejaron lo básico. Ropa. Algunos libros. Fotos sueltas. Objetos sin importancia para ellos, pero que eran mi historia. Mi identidad. Esa noche llamé a mi hija menor, Patricia. Vivía en Houston con su esposo. No habíamos hablado en meses porque estábamos distanciadas desde que se casó y se mudó. Le conté todo. Mamá, no puedo creerlo. Pablo siempre fue el hijo perfecto. ¿Cómo pudo hacerte esto? No lo sé, hija. No lo sé. ¿Quieres venirte a Houston? Puedo. Bueno, no tenemos mucho espacio, pero podemos arreglárnoslas. No voy a ser una carga para ti también. No serías una carga. Pero ambas sabíamos que sí lo sería. Patricia y su esposo apenas podían con sus propios gastos. Agregar otra persona a su pequeño departamento sería un desastre. Colgué sintiéndome más sola que nunca. 70 años. Sin casa. Con $5,000 que se evaporarían en meses. Con un hijo que me traicionó y una hija que estaba demasiado lejos para ayudarme. Con cajas llenas de pedazos rotos de una vida que ya no existía. Claudia entró con 2 copas de vino. Sé que no resuelve nada, pero necesitas esto. Tomé la copa. El vino estaba tibio, barato, pero en ese momento sabía lo único que me quedaba, la bondad de una amiga que no me había abandonado. ¿Qué voy a hacer, Claudia? Vas a sobrevivir. Porque eso es lo que haces. Lo que siempre has hecho. Pero por primera vez en mi vida, no estaba segura de poder hacerlo. Pasé la siguiente semana buscando departamentos. Claudia me acompañó a ver 12 opciones. Todas eran deprimentes.
Estudios minúsculos con manchas de humedad en las paredes. Edificios en zonas peligrosas donde el sonido de sirenas era música de fondo constante. Baños con azulejos rotos. Cocinas donde apenas cabía una persona. Y todos, absolutamente todos, pedían primer mes, último mes y depósito. Eso significaba gastar $2,400 de entrada. Casi la mitad de todo lo que tenía. Finalmente encontré uno. Colonia Jardines, como Claudia había sugerido. Tercer piso sin elevador. 400 pies cuadrados que olían a pino y cloro. El casero era un hombre de unos 60 años llamado Orlando. Tenía una barriga prominente y una sonrisa amable. Es pequeño, pero seguro, dijo, golpeando la pared como demostrando solidez. Incluye agua, luz y gas aparte. 750 al mes. 750. 50 menos de lo que había visto en otros lugares. ¿Por qué tan barato? Porque el edificio es viejo. No tiene las comodidades modernas. Pero es honesto. Sin sorpresas. Firmé el contrato esa misma tarde. $2,250 de mi cuenta. Me quedaban 2,750. Con suerte, 4 meses de renta si no comía, no me enfermaba, no necesitaba nada. Me mudé 2 días después. Claudia, Elías y Orlando me ayudaron a subir las cajas. 3 pisos de escaleras empinadas. Para cuando terminamos, todos estábamos sin aliento y sudando. Mi nuevo hogar era una caja rectangular con una ventana que daba a un callejón. Podía ver la pared del edificio de enfrente. Nada más. Ni cielo. Ni árboles. Solo ladrillos grises. Tiene potencial, dijo Claudia, tratando de sonar optimista. Con unas cortinas bonitas, algunas plantas. No terminó la frase porque ambas sabíamos que era mentira. Esto no tenía potencial. Era un lugar para sobrevivir, no para vivir. Esa noche dormí en un colchón inflable que Claudia me prestó. Las cajas sin abrir rodeándome como testigos silenciosos de mi caída. Podía escuchar a los vecinos a través de las paredes. Una pareja discutiendo. Un bebé llorando. Un televisor a todo volumen. Sonidos de vidas que continuaban mientras la mía se desmoronaba. Al día siguiente empecé a buscar trabajo. Visité 3 clínicas privadas. En todas me dijeron lo mismo: está sobrecalificada o buscamos a alguien más joven o la más honesta. A su edad, señora, el seguro médico es muy caro para nosotros. 70 años y era invisible. Demasiado vieja para trabajar. Demasiado joven para morirme y dejar de ser un problema. En la 4ª clínica, una pequeña consulta en la colonia Roma, la recepcionista me miró con algo parecido a la compasión. Mire, no tenemos vacantes oficiales, pero el doctor Sebastián a veces necesita ayuda con pacientes de la tercera edad. Cosas simples. Tomar signos vitales, acompañarlos a estudios. Paga por día, en efectivo. No es mucho. ¿Cuánto? $50 por día. Cuando haya trabajo. $50. Si conseguía trabajar 4 días a la semana, serían 800 al mes. Sumados a mi pensión, 1,200. Podría pagar la renta, comer, sobrevivir. Apenas. ¿Cuándo puedo empezar? Déjeme su número. La llamo si surge algo. Salí de ahí con una pequeña chispa de esperanza. No era mucho, pero era algo. Esa tarde, Claudia apareció en mi puerta con una bolsa de compras. Traje lo básico. Sábanas, toallas, algunos platos. ¿Y esto? Sacó un póster enmarcado. Era una playa al atardecer. Colores naranjas y rosas brillantes. Para que recuerdes que el mundo sigue siendo hermoso, incluso cuando no lo parece. Colgamos el póster en la única pared libre. Era absurdamente optimista en ese espacio deprimente, pero algo en mí se aferró a esa imagen. A esa promesa de que en algún lugar, el sol todavía se ponía sobre el océano. Que la belleza todavía existía. Los siguientes días establecí una rutina. Despertaba a las 6. Caminaba 30 minutos en el parque cercano. Regresaba, desayunaba café y pan tostado. Llamaba a clínicas, hospitales, casas de retiro, preguntando por trabajo. Recibía rechazos.
Comía algo simple al mediodía. Arroz, frijoles, huevo, cosas baratas que llenaban. Por las tardes intentaba organizar mi espacio, acomodar las pocas pertenencias que me quedaban de manera que el lugar pareciera menos triste. No funcionaba. Las noches eran lo peor. El silencio después de que los vecinos se dormían. Solo yo y mis pensamientos. Pensaba en Pablo, en Mateo, en mi apartamento que ahora era de ellos. Imaginaba a Sandra decorando mi cuarto, borrando cada rastro de que yo alguna vez existía ahí. Imaginaba a Pablo durmiendo en lo que fue mi sala, sin remordimiento, sin culpa. ¿Cómo se duerme alguien después de traicionar a su propia madre? Una semana después, la clínica llamó. Señora Eugenia, el doctor Sebastián necesita ayuda mañana. Un paciente de 82 años necesita acompañamiento a resonancia magnética. ¿Puede? Sí, por supuesto. Llegué 15 minutos temprano. El doctor Sebastián era un hombre de unos 55 años. Alto, cabello completamente blanco, lentes de armazón grueso. Me estrechó la mano con firmeza. Eugenia, ¿verdad? Mire, el señor Campos es un paciente complicado. Tiene Alzheimer temprano. Se confunde fácil. Necesito que lo acompañe, que lo mantenga calmado, que se asegure de que siga las instrucciones. ¿Puede hacer eso? Fui enfermera durante 35 años, doctor. Puedo manejarlo. Y lo hice. El señor Campos era un dulce anciano que pensaba que yo era su hija. Lo dejé creerlo. Le sostuve la mano durante el estudio. Le conté historias para distraerlo del ruido de la máquina. Cuando terminamos, estaba tranquilo y sonriente. El doctor Sebastián me pagó $50 en efectivo. Hizo un trabajo excelente. ¿Puede volver el jueves? Tengo otra paciente que necesita acompañamiento a quimioterapia. Ahí estaré. Salí de la clínica con los $50 en el bolsillo, sintiéndome casi humana de nuevo. No era mucho, pero era mío, ganado con mi esfuerzo. Nadie me lo había robado. Nadie me lo había quitado. Esa noche, Claudia me invitó a cenar a su departamento. Había preparado pollo al horno con verduras. Comida real, no las obras tristes que yo había estado comiendo. Cuéntame cómo te fue, dijo, sirviéndome vino. Le conté sobre el señor Campos, sobre el doctor Sebastián, sobre los $50. Claudia sonrió. ¿Ves? Estás reconstruyendo, paso a paso. No se siente como reconstruir, se siente como apenas sobrevivir. A veces son la misma cosa. Después de la cena, Claudia sacó una laptop. Mira, encontré algo que podría interesarte. Hay un centro comunitario cerca de tu nuevo departamento. Ofrecen clases gratis. Yoga, pintura, baile, cocina. Pensé que tal vez. ¿Clases? Claudia, no tengo tiempo para clases. Necesito trabajar. Necesitas vivir, Euge. No solo existir. Solo trabajar y dormir no es vida. Miré la pantalla. El centro comunitario se veía acogedor. Gente sonriendo en las fotos. Clases los martes y jueves por la tarde. Yoga a las 5. Podía ir después del trabajo, si conseguía turnos matutinos. Lo pensaré, dije, aunque no estaba convencida. Pero esa noche, acostada en mi colchón inflable, pensé en las palabras de Claudia. Vivir versus existir. Había una diferencia. Y últimamente, solo había estado existiendo. Respirando, comiendo, durmiendo, repitiendo. No había risas. No había alegría. No había nada más que dolor y supervivencia. Tal vez tenía razón. Tal vez necesitaba algo más. El jueves fui a la clínica. La paciente de quimioterapia era una mujer de 68 años llamada Alicia. Cabello corto y canoso, ojos verdes brillantes a pesar del cáncer que la estaba consumiendo. Durante las 4 horas del tratamiento, hablamos. Me contó sobre su vida. 3 hijos. 7 nietos. Un esposo que murió hace 5 años. Al principio pensé que no iba a sobrevivir sin él, me dijo. 50 años juntos. Y de repente, sola.
Pero ¿sabes qué descubrí? Que todavía había vida en mí. Todavía había cosas por hacer, gente por conocer, amaneceres por ver. ¿Y el cáncer? El cáncer es solo otra cosa que tengo que enfrentar. Como enfrenté la viudez. Como enfrenté la pobreza cuando era joven. Como enfrenté todo lo demás. No voy a dejar que me defina. Sus palabras se quedaron conmigo. Cuando el doctor Sebastián me pagó ese día, en lugar de ir directo a casa, caminé hacia el centro comunitario. Era un edificio viejo, pero bien mantenido. Paredes color amarillo claro. Un jardín pequeño en el frente con flores moradas y rojas. Entré. La recepcionista, una joven de unos 25 años con piercing en la nariz, me sonrió. ¿Puedo ayudarla? Vengo por las clases de yoga. Perfecto. Son los martes y jueves a las 5. Gratis. Solo necesita registrarse aquí. Llené el formulario. Nombre. Edad. Dirección. En la sección de ¿por qué quiere tomar esta clase?, escribí, porque necesito recordar cómo vivir. El martes siguiente fui a mi primera clase de yoga. Éramos 12 mujeres, todas mayores de 50. La instructora era una mujer delgada de unos 40 años llamada Elena. Voz suave, movimientos fluidos. El yoga no es sobre ser perfecta, dijo mientras nos guiaba en las posturas. Es sobre estar presente, sobre respirar, sobre encontrar paz en el movimiento. No fui perfecta. Mis rodillas crujieron. Mi espalda protestó. Pero por primera vez en semanas, mi mente se cayó. No pensé en Pablo. No pensé en Sandra. No pensé en mi apartamento perdido. Solo respiré. Solo me moví. Solo existí en ese momento. Después de la clase, una de las mujeres se acercó. Era mayor que yo, tal vez 75. Cabello blanco recogido en un moño desordenado. Primera vez, ¿verdad? Se te nota en la cara. Esa mezcla de confusión y alivio. Es tan obvio. Todas llegamos aquí así. Yo soy Claudia, por cierto. Claudia Hernández. Yo también soy Claudia. Digo, no. Perdón, soy Eugenia. Tengo una amiga llamada Claudia y me confundí. Nos reímos. Fue la primera risa genuina que salió de mi boca en semanas. Las clases de yoga se convirtieron en mi refugio. Martes y jueves, 5 de la tarde, sin falta. El grupo de mujeres me recibió con calidez inesperada. Además de Claudia Hernández, estaba Rosa, una ex maestra de primaria con artritis en las manos, pero una sonrisa contagiosa. Estaba Alicia, sí, mi paciente de quimioterapia, quien resultó que también tomaba las clases cuando se sentía con fuerzas. Y estaba Patricia, no mi hija, otra Patricia, viuda reciente que buscaba llenar sus días vacíos. Deberíamos ir por café después de clase algún día, sugirió Rosa una tarde mientras enrollábamos nuestros tapetes. Hay una cafetería a 2 cuadras. Tienen pan dulce delicioso. No puedo gastar en cafeterías, dije antes de pensarlo. Luego me arrepentí. Soné tan pobre, tan derrotada. Pero Rosa solo asintió. Entiendo perfectamente. Yo tampoco podía al principio. Mi pensión apenas alcanzaba. Pero descubrí que un café una vez por semana, compartido con buena compañía, vale más que quedarse en casa ahorrando esos $3 y sintiéndose miserable. Tenía razón. Fuimos esa tarde. La cafetería era pequeña, con mesas de madera desgastada y manteles a cuadros. Pedí el café más barato. Ellas pidieron de todo, capuchinos, malteadas, rebanadas de pastel. Insistieron en compartir conmigo. Así funcionamos aquí, explicó Alicia, pasándome un pedazo de su pay de manzana. Todas hemos estado en el fondo en algún momento. Todas sabemos lo que es no tener. Así que cuando podemos, compartimos. Les conté mi historia. No todo. No podía. Era demasiado fresco, demasiado doloroso. Pero les dije lo suficiente. Que mi hijo se había quedado con mi apartamento. Que estaba viviendo en un estudio minúsculo. Que trabajaba cuando podía en la clínica del doctor Sebastián. Ninguna juzgó. Ninguna me miró con lástima. Solo entendimiento. Mi hija no me habla, dijo Patricia, la viuda.
Hace 3 años le presté $15,000 para su negocio. El negocio quebró. Me dijo que era mi culpa por presionarla a aceptar el dinero. No lo era. Ella lo pidió. Pero ahora soy la villana de su historia. No he visto a mis nietos desde entonces. Mi hijo vive en California, añadió Rosa. Me llama en mi cumpleaños y en Navidad. 2 veces al año. Como obligación. Como marcar una casilla en su lista de pendientes. Hace 20 años que no lo veo en persona. Historias de madres rotas por hijos ingratos. No estaba sola. No era la única. Eso no hacía que doliera menos, pero hacía que el dolor fuera más llevadero. Compartido. Empecé a ir a la cafetería cada jueves después de yoga. Se convirtió en tradición. Mi pequeño lujo semanal. $3 que podría haber ahorrado, pero que invertía en mi cordura mental. El trabajo en la clínica del Dr. Sebastián se volvió regular. 3, a veces 4 días por semana. $50 por día. No era suficiente para prosperar, pero era suficiente para sobrevivir con dignidad. El doctor era bueno conmigo. Amable. Paciente cuando cometía errores con el nuevo sistema de computadora que usaban. Eugenia, ¿has pensado en certificarte como cuidadora profesional?, me preguntó un día. Hay mucha demanda. Y pagarían mejor que lo que yo puedo ofrecerte. A mi edad. Precisamente por tu edad. Los pacientes de la tercera edad se sienten más cómodos con alguien de su generación. Alguien que los entiende. Me dio información sobre un curso de certificación. Duraba 6 semanas. Costaba $300. $300 que no tenía. Guardé el folleto de todas formas. Esa noche, en mi diminuto departamento, hice cálculos. Si trabajaba 4 días a la semana durante 2 meses, podría ahorrar los 300. Tendría que comer todavía más barato. Arroz y frijoles casi todos los días. Nada de cafés los jueves. Nada de gastos extras. Pero era posible. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Un plan. Un futuro. Pequeño, modesto, pero mío. 2 semanas después, durante la clase de yoga, Elena anunció que habría una clase especial el sábado. Yoga al amanecer en el parque. Para recibir el nuevo día con intención y gratitud. Las espero a las 6 de la mañana. Uf, demasiado temprano para mí, bromeó Rosa. Pero yo fui. Llegué al parque a las 5:50. El cielo todavía estaba oscuro, apenas pintándose de gris en el horizonte. Elena ya estaba ahí, preparando los tapetes. Y había alguien más. Un hombre. Alto, delgado, cabello blanco cortado muy corto. Se veía de mi edad, tal vez un poco mayor. Buenos días, me saludó con una sonrisa. Soy Sebastián. Como el doctor. Se rió. Sí, como el doctor. Pero yo no soy doctor. Soy profesor de historia retirado. Y adicto al yoga aparentemente. Hicimos la clase mientras el sol salía. Fue mágico. La luz dorada filtrándose entre los árboles. El aire fresco de la mañana. El silencio del parque antes de que la ciudad despertara. Me sentí viva de una manera que no había sentido en años. Después, Sebastián se acercó mientras enrollaba mi tapete. ¿Vienes seguido a las clases regulares? No te había visto. Voy los martes y jueves por la tarde. Tú debes venir en otro horario. Exacto. Lunes, miércoles y viernes por la mañana. Pero Elena me convenció de probar esta clase especial. No me arrepiento. Caminamos juntos hacia la salida del parque. Conversación fácil, ligera. Me habló de sus años como profesor. De su amor por la historia. De su esposa que murió hace 4 años. Cáncer. Se la llevó rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Lo siento. Yo también. Pero aprendí que el duelo no tiene que consumirte. Puedes llevarlo contigo y seguir viviendo. De hecho, es lo único que puedes hacer. Llegamos a la esquina donde nuestros caminos se separaban. Fue un placer conocerte, Eugenia. Espero verte en otra clase especial. Igualmente, Sebastián.
Me fui a casa con una sensación extraña. Calidez. Como si algo bueno acabara de entrar a mi vida. No romance, no a mi edad, pero tal vez amistad. Compañía. Alguien que entendía la pérdida. El siguiente jueves, después de yoga, mientras tomábamos café, les conté a las chicas sobre Sebastián. Rosa me miró con ojos brillantes. Ay, Euge, es guapo. No es sobre eso. Todo siempre es un poco sobre eso, rió Alicia. Aunque sea solo de fondo. Es viudo. Yo estoy. Bueno, técnicamente también soy viuda. Pero estoy destrozada. Mi hijo me destruyó. No tengo espacio para nada más. Precisamente por eso necesitas espacio para algo más, dijo Patricia, la otra viuda. Cuando mi esposo murió, pensé que moriría con él. Que mi vida había terminado. Pero un día, un hombre en el supermercado me ayudó a alcanzar una lata del estante superior. Me sonrió. Y me di cuenta de que todavía podía sentir cosas. Pequeñas cosas. Gratitud. Calidez. Humanidad. No terminamos cuando alguien nos lastima, Eugenia. Solo cambiamos. Sus palabras resonaron en mí durante días. La vida estableció un ritmo. Trabajo en la clínica. Yoga 2 veces por semana. Café los jueves. Caminatas matutinas. Comidas simples. Noches leyendo libros viejos que encontré en una venta de garaje a 50 centavos cada uno. No era la vida que había imaginado. No era la vida que había construido durante 70 años. Pero era una vida. Y lentamente, muy lentamente, empezaba a doler menos. Había momentos. Claro. Momentos donde me despertaba en medio de la noche y olvidaba dónde estaba. Buscaba la ventana que daba al parque de mi antiguo apartamento y solo encontraba la pared del edificio de enfrente. Momentos donde veía a una abuela con su nieto en el parque y el pecho se me comprimía pensando en Mateo. Momentos donde pasaba frente a una tienda y veía algo que Pablo había amado de niño, dinosaurios de juguete, chocolates con almendras, y tenía que detenerme para respirar. Pero esos momentos se espaciaban. Cada vez eran menos frecuentes. Menos intensos. Un sábado, 6 semanas después de mudarme a mi estudio, Elena anunció otra clase al amanecer. Fui de nuevo. Sebastián también estaba ahí. Esta vez, después de clase, me invitó a desayunar. Conozco un lugar que hace los mejores chilaquiles de la ciudad. Mi invitación. Dudé. No por él. Por mí. Por el miedo de empezar a depender de la bondad de alguien. De abrirme. De confiar. Solo son chilaquiles, Eugenia dijo con una sonrisa. No un compromiso de vida. Fuimos. Y tenía razón. Los chilaquiles eran extraordinarios. Hablamos durante 2 horas. De todo y de nada. De libros. De películas. De cómo la ciudad había cambiado. De nuestros hijos. Le conté sobre Pablo, sobre Sandra, sobre todo. Él escuchó sin interrumpir. Mi hijo tampoco me habla mucho, dijo cuando terminé. Vive en España. Decidió que México no era suficiente para él. Lo veo una vez al año si tengo suerte. No porque esté enojado conmigo. Simplemente porque su vida está allá y la mía está aquí. A veces los hijos crecen y se alejan. Duele, pero es natural. Lo tuyo es diferente. Lo tuyo fue traición. Sí. ¿Lo has perdonado? No sé si puedo. No tienes que hacerlo. No ahora. Tal vez nunca. El perdón es para ti, no para él. Cuando estés lista, si alguna vez lo estás, será en tus términos. Palabras sabias de un hombre que claramente había hecho su propia paz con la pérdida y la decepción. Los desayunos con Sebastián se volvieron rutina. Cada 2 sábados, después de yoga al amanecer. Nada formal. Nada romántico. Solo 2 personas mayores compartiendo café y conversación. Él me contaba historias de sus años enseñando. Yo le contaba sobre mis pacientes en la clínica. Nos reíamos. A veces me olvidaba, por completos minutos, del peso que cargaba. Logré ahorrar los $300 para el curso de certificación. Me tomó 3 meses de comer arroz con huevo casi todos los días. 3 meses sin cafés los jueves,
lo cual las chicas entendieron completamente. 3 meses de caminar en lugar de tomar el autobús cuando podía. Pero lo logré. Me inscribí en el curso. Comenzaba en 2 semanas. 6 semanas de clases nocturnas, 3 veces por semana. El doctor Sebastián me dio permiso de ajustar mis horarios para poder asistir. Estoy orgulloso de ti, Eugenia, me dijo. Muchas personas en tu situación se habrían rendido. Tú estás luchando. No tengo otra opción. Siempre hay opciones. Rendirse es una. Tú elegiste pelear. Eso significa algo. La noche antes de que empezara el curso, Claudia vino a visitarme. Traía una botella de vino barato y una bolsa con tacos. Celebración preventiva, anunció. Por tu nuevo comienzo. Comimos sentadas en el suelo de mi estudio porque solo tenía una silla. Bebimos vino en vasos de plástico porque todavía no había comprado copas. Y por primera vez en meses, me sentí algo parecido a la felicidad. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Claudia, con las mejillas rosadas por el vino. Que a pesar de todo lo que pasó, sigues aquí. Más fuerte. Más tú misma que cuando vivías en ese apartamento grande cuidando de todos menos de ti. No me siento más fuerte. Pero lo eres. La Eugenia de hace 6 meses se habría quedado paralizada. Tú te moviste. Te reconstruiste. Eso es fuerza. Tal vez tenía razón. Tal vez había fuerza en sobrevivir. En levantarme cada mañana. En seguir respirando cuando todo dentro de mí quería detenerse. El curso fue intenso. Aprendimos técnicas de cuidado para pacientes con movilidad reducida. Cómo manejar emergencias médicas básicas. Protocolos de higiene. Aspectos legales del cuidado profesional. Éramos 20 estudiantes. Yo era la mayor. Algunos me miraban con curiosidad. Una mujer de 70 años estudiando de nuevo. Pero la mayoría me trataba con respeto. Conocí a una compañera llamada Alicia. No mi Alicia de yoga, otra Alicia. Más joven, tal vez 50 años. Divorciada recientemente. Mi esposo se fue con una mujer 20 años menor, me contó durante un receso. Me dejó sin nada. Tengo que reinventarme o morirme de hambre. Yo también estoy reinventándome, le dije. ¿Por qué? Si no es muy personal preguntar. Le conté una versión resumida. Mi hijo. El apartamento. La traición. Ella negó con la cabeza. Los hijos pueden ser crueles. Mi hija tomó el lado de su padre. Dice que yo lo ahuyenté con mis exigencias. Mis exigencias eran que no me engañara. Aparentemente eso es pedir demasiado. Nos reímos amargamente. El humor negro de las mujeres traicionadas. Pasaron las 6 semanas. Los exámenes fueron difíciles, pero los aprobé. Todos. Recibí mi certificación en una ceremonia pequeña en el mismo centro comunitario. Claudia fue. El doctor Sebastián también. Y Sebastián, el profesor. Y las chicas del yoga. Mi pequeña familia elegida. Estamos orgullosas de ti, dijo Rosa, abrazándome fuerte. Mira todo lo que has logrado. Con la certificación en mano, empecé a aplicar a agencias de cuidado profesional. La respuesta fue inmediata. Había demanda. Mucha. Especialmente de alguien con mi experiencia como enfermera. Una agencia me ofreció un puesto. Cuidado nocturno para una anciana de 92 años con demencia. 8 horas por noche, 6 noches a la semana. $15 por hora. Eso era $120 por noche. 720 por semana. 2.800 al mes. Era más dinero del que había visto en años. Acepté inmediatamente. La paciente se llamaba Doña Consuelo. Vivía en una casa grande en Polanco con su hija, Sandra. Sí, otra Sandra. El universo tenía un sentido del humor cruel. Pero esta Sandra era diferente. Amable. Agotada de cuidar a su madre sola durante años. Necesitaba ayuda desesperadamente. Mi madre no duerme bien, me explicó el primer día. Se levanta, camina, se confunde. Necesita que alguien esté con ella. Que la mantenga segura. Que la regrese a la cama cuando se levante. ¿Puede hacer eso? Por supuesto.
El trabajo era más fácil de lo que esperaba. Doña Consuelo era dulce cuando no estaba confundida. Me llamaba mija. Me contaba historias de su juventud que cambiaban cada vez que las contaba. A las 2 de la mañana me preguntaba dónde estaba su esposo, muerto hace 30 años. Yo le decía que estaba durmiendo en la otra habitación. Eso la calmaba. Las noches eran largas pero tranquilas. Leía mientras Doña Consuelo dormía. Hacía crucigramas. Pensaba. Tenía mucho tiempo para pensar. Pensaba en Pablo. En si estaría feliz en mi apartamento. En si Mateo correría por los pasillos que yo solía limpiar. En si Sandra habría cambiado los muebles de nuevo. En si alguna vez pensaban en mí. Una noche, 3 meses después de empezar con Doña Consuelo, Sandra la hija me trajo café. Eugenia, quiero que sepas cuánto aprecio lo que haces por mi madre. Y por mí. No podría hacerlo sola. Es mi trabajo. Es más que eso. Tú cuidas de ella con cariño. No todos lo hacen. He tenido cuidadoras que solo veían un cheque. Tú ves a una persona. Sus palabras me conmovieron. Porque tenía razón. Veía a Doña Consuelo. Veía a una mujer que alguna vez fue joven, fuerte, llena de vida. Que tuvo sueños. Que amó. Que perdió. Que siguió adelante. Como yo. Mi propia madre murió hace 5 años, continuó Sandra. Bueno, mi mamá de sangre. Doña Consuelo es mi suegra. Pero la cuido como si fuera mía. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Los cuidas. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando cuesta. Me quedé en silencio. Pensando en Pablo. En si él pensaba lo mismo. En si me había sacado de mi casa porque pensaba que era lo mejor para mí. No lo creía. Pero la duda estaba ahí. El dinero empezó a acumularse. 2.800 al mes. Más mi pensión. Más los trabajos ocasionales que seguía haciendo con el doctor Sebastián los días libres. De repente tenía $3.500 mensuales. Pagaba mi renta, mis servicios, mi comida. Y me sobraba. Por primera vez en meses, respiré con facilidad. Abrí una cuenta de ahorros. Empecé a depositar $1.000 cada mes. No mucho para algunos. Una fortuna para mí. Era mi red de seguridad. Mi libertad. La promesa de que nunca más estaría completamente vulnerable. Claudia notó el cambio en mí. Te ves diferente, me dijo durante uno de nuestros cafés de los jueves, que había retomado. Más ligera. Me siento diferente. Como si finalmente pudiera respirar. ¿Has sabido algo de Pablo? No, y no quiero saber. Era mentira. Claro que quería saber. Cada día revisaba mi teléfono esperando un mensaje. Una llamada. Una disculpa. Nada llegaba nunca. Pero la vida continuaba. Yoga 2 veces por semana. Desayunos con Sebastián cada 2 sábados. Trabajo con Doña Consuelo 6 noches. Turnos ocasionales en la clínica. Mi rutina. Mi nueva normalidad. Un martes, después de yoga, Sebastián el profesor me invitó a caminar por el parque. Hay algo que quiero mostrarte, dijo. Caminamos hasta un área que no conocía. Había un pequeño jardín comunitario. Parcelas de tierra donde la gente cultivaba verduras, flores, hierbas. Estoy pensando en rentar una parcela, me dijo. Siempre quise tener un jardín, pero mi esposa era alérgica. Ahora puedo. ¿Te gustaría ayudarme? Podríamos compartir la parcela. Y la cosecha. No sé nada de jardinería. Yo tampoco. Pero podemos aprender. Juntos. Había algo dulce en la propuesta. No romántico, exactamente. Pero íntimo. Una promesa de tiempo compartido. De crear algo juntos. Está bien, dije. Intentémoslo. Rentamos una parcela de 10 por 10 pies. Costaba $20 al mes. Compramos semillas. Tomates. Lechugas. Chiles. Flores también, porque Sebastián insistió en que todo jardín necesitaba belleza además de función. Cada sábado por la tarde, después de nuestros desayunos, íbamos al jardín. Cavábamos. Plantábamos.
Regábamos. Nos manchábamos las manos de tierra. Sudábamos bajo el sol. Y hablábamos. De todo. De nada. Un día, mientras arrancábamos maleza, Sebastián dijo: ¿sabes qué es lo hermoso de las plantas? Que no guardan rencor. Las descuidas, se marchitan. Pero les das agua, luz, cuidado, y vuelven a crecer. Ojalá los humanos fuéramos así. Algunos lo son, respondí. Tú me has visto marchitarme y crecer. Y ha sido hermoso en ambas etapas. Me sonrojé. A los 70 años. Como una adolescente. Las semanas pasaron. Nuestras plantas crecieron. Pequeños brotes verdes que se convirtieron en tallos fuertes. Flores que se abrieron en explosiones de color naranja y amarillo. Tomates que comenzaron como puntos verdes y se volvieron rojos y gordos. Nuestra primera cosecha, anunció Sebastián un sábado, cortando 3 tomates perfectos. Deberíamos celebrar. ¿Cómo? Déjame cocinar para ti. Mañana. En mi casa. Era la primera vez que me invitaba a su casa. Un paso. Pequeño pero significativo. Está bien, dije. Su casa era modesta. Un departamento de 2 habitaciones, no muy diferente de lo que yo había tenido antes. Pero estaba lleno de libros. Paredes enteras cubiertas de estantes. Historia, filosofía, novelas, poesía. Un hogar construido de palabras. Cocinó pasta con salsa de tomate hecha con nuestros tomates. Simple pero deliciosa. Comimos en su pequeño balcón, viendo el atardecer. Gracias, le dije. Por todo. Por ser mi amigo cuando más lo necesitaba. El placer ha sido mío, Eugenia. Me salvaste también, aunque no lo sepas. Después de que murió mi esposa, estaba perdido. Pasaba días sin hablar con nadie. El yoga me dio rutina. Pero tú me diste propósito. Alguien con quien compartir las plantas. Las comidas. La vida. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el cielo se teñía de rosa y naranja. Por un momento, solo por un momento, me sentí completamente en paz. Habían pasado 8 meses desde que Pablo me sacó de mi apartamento. 8 meses de reconstruirme pieza por pieza. Estaba en un buen lugar. No perfecto, pero bueno. Estable. Tenía trabajo. Tenía amigos. Tenía una rutina que me daba propósito. Había días enteros donde no pensaba en Pablo. Donde no me dolía. Y entonces, una tarde de martes, llegó el mensaje. Era de un número que no conocía. Señora Eugenia, soy Elías. ¿Podemos hablar? Es sobre Pablo. Es urgente. Mi corazón se detuvo. Lo llamé inmediatamente. ¿Qué pasó? Está bien. Físicamente sí. Pero necesita hablar con usted. Ha venido a mi oficina 3 veces esta semana. Se ve mal, Eugenia. Muy mal. Delgado. Nervioso. Me pidió que la contactara. Dice que usted no contesta sus llamadas. Porque no me ha llamado en 8 meses. Lo sé. Y entiendo su enojo. Pero creo que debería escucharlo. Solo una vez. En mi oficina, si quiere. Terreno neutral. No quería. Cada fibra de mi ser gritaba que no. Que mantuviera mi paz recién encontrada. Que no dejara que Pablo entrara de nuevo y destruyera lo que había construido. Pero era mi hijo. ¿Cuándo? Mañana a las 3. Ahí estaré. Esa noche no dormí. Doña Consuelo notó mi distracción. ¿Qué te pasa, mija? Estás muy callada. Problemas familiares. Ah, la familia. Lo mejor y lo peor de la vida. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Lo quieres? Demasiado. Entonces lo que sea que pase, encontrarás la manera. El amor de madre no tiene lógica. No tiene orgullo. Solo tiene amor. Palabras de una mujer con demencia que, en ese momento, era más lúcida que yo. Llegué a la oficina de Elías a las 2:50. Pablo ya estaba ahí, sentado en la sala de espera. Y doña Consuelo tenía razón. Se veía mal. Había perdido al menos 20 libras.
Su cara estaba demacrada. Ojeras profundas como cráteres. Ropa arrugada. Cabello sin lavar. Este no era el Pablo que conocía. Este era un hombre destruido. Me vio y se puso de pie. Mamá. No me llames así. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Elías nos hizo pasar a su oficina. Nos sentamos en sillas opuestas. Pablo no dejaba de retorcerse las manos. Habla, dije. Elías dijo que era urgente. Pablo respiró profundo. Sus manos temblaban. Mamá, lo que pasó, lo que hicimos, no fue lo que parecía. Ah, no. ¿No me sacaron de mi casa? ¿No cambiaron las cerraduras? ¿No me ofrecieron $5,000 por un apartamento que valía $250,000? ¿Qué parte no fue lo que pareció? Todo. Mamá, por favor, necesito que me escuches. Y sé que no merezco que lo hagas, pero... Se quebró. Literalmente se rompió frente a mis ojos. Lágrimas corriendo por su cara. Sollozos que sacudían su cuerpo entero. Me quedé paralizada. No podía consolarlo. No podía tocarlo. Pero tampoco podía mirarlo sufrir sin sentir nada. Elías le pasó una caja de pañuelos. Pablo se limpió la cara, intentando componerse. Hace 2 años, el hermano de Sandra se metió en problemas. Problemas grandes. Le debía dinero a gente peligrosa. Narcotraficantes. $50,000 por drogas que supuestamente iba a vender y perdió. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Vinieron a buscarlo. Pero él había huido. Entonces fueron por Sandra. Dijeron que si la familia no pagaba, la matarían. Y matarían a Mateo. Mi hijo. Mamá. Mi bebé. Tenían fotos de él. Sabían a qué escuela iba. Sabían todo. Dios mío. No teníamos $50,000. Pero teníamos el apartamento. Tu apartamento. Valía más que suficiente. Les propuse un plan. Podía vender el apartamento, pagarles, y todos estaríamos a salvo. Pero había un problema. ¿Cuál? Tú. Me miró directamente a los ojos. Si sabían que tenías dinero, que tenías propiedades, te convertías en objetivo. Podían secuestrarte, extorsionarte, lastimarte para conseguir más dinero. Así que tuvimos que hacer que pareciera que estábamos peleados, que te habíamos dejado sin nada, que no valía la pena ir detrás de ti. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. Me protegían, siendo crueles conmigo. Sí, y mamá me mató. Me mató cada día. Cada vez que no contestaba tus llamadas. Cada vez que Sandra te hablaba mal. Cada vez que veía tus mensajes preguntando por Mateo y tenía que ignorarlos. Lloraba todas las noches. Sandra también. No queríamos hacerte esto. Pero era eso o arriesgarnos a que te mataran. ¿Por qué no me dijiste? Porque si actuabas diferente, si de repente dejabas de buscarme, sospecharían. Tenía que ser real. Tu dolor tenía que ser real. Para que ellos creyeran que realmente te habíamos abandonado. Las lágrimas corrían por mi cara ahora. El apartamento. Lo vendí. Conseguí $270,000. Les pagué los $50,000. El resto está en una cuenta, mamá. A tu nombre. He estado esperando que fuera seguro. La policía los arrestó hace 2 semanas. A todos. Por eso vine. Porque ya puedo decirte la verdad. Porque ya estás a salvo. Saqué un sobre de su bolsillo. Documentos bancarios. Una cuenta con $220,000. Mi nombre en el encabezado. Todo es tuyo. Siempre fue tuyo. Solo estaba protegiéndolo. Protegiéndote. Y los $5,000 que me dieron. Era todo el efectivo que teníamos en ese momento. Queríamos darte más, pero teníamos que pagar a los abogados, a la policía, a los investigadores privados. Todo fue a tratar de resolver esto. No podía respirar. 8 meses. 8 meses de odio. De sentirme traicionada. De reconstruirme sobre la base de que mi hijo me había destruido.
Y todo era mentira. Bueno, no mentira. La verdad era más complicada, más dolorosa de una manera diferente. Sandra está destruida también. Odia a su hermano. No le habla. Probablemente nunca le vuelva a hablar. Pero salvamos a Mateo. Eso es lo que importa. ¿Por qué la risa? Cuando llamé ese día y ella se rió. Pablo cerró los ojos. Estaban escuchando. Habían puesto micrófonos en el apartamento. Teníamos que actuar. Incluso las risas. Especialmente las risas. Para que pareciera que disfrutábamos sacándote. Mamá, te juro que Sandra lloró durante 3 días después de esa llamada. Se odiaba a sí misma. Elías habló por primera vez. He verificado todo, Eugenia. La cuenta bancaria es real. Los arrestos son reales. La historia es verdad. Miré a Pablo, mi hijo, que había cargado este peso solo, que me había lastimado para salvarme, que me había amado de la manera más dolorosa posible. Vengo todas las semanas a tu antiguo edificio, susurró Pablo. Me siento en las escaleras de enfrente, esperando verte salir, solo para saber que estás bien, que sobreviviste. He visto cómo sales temprano por las mañanas, cómo regresas tarde. Te ves fuerte, mamá, más fuerte que antes. Y me alegro, aunque haya sido a costa de odiarnos. No los odio. Deberías. Tal vez. Pero no puedo. Porque eres mi hijo. Y te conozco. El Pablo que conozco jamás me haría daño sin razón. Debería haberlo sabido. Debería haber confiado en eso. No. Hicimos todo para que no confiaras. Para que fuera real. Nos quedamos en silencio. El peso de 8 meses de dolor flotando entre nosotros. Mateo. Te extraña. Pregunta por ti todo el tiempo. ¿Cuándo viene la abuela? No supimos qué decirle. Es muy pequeño para entender. Quiero verlo. Puedes. Cuando quieras. Cuando estés lista. No te voy a presionar. Sé que necesitas tiempo para procesar todo esto. Miré los documentos de la cuenta. $220,000. Podía comprar otro apartamento. Podía jubilarme de verdad. Podía tener la vida que había perdido de vuelta. Pero algo en mí había cambiado. En estos 8 meses había descubierto una versión de mí misma que no conocía. Una Eugenia que podía sobrevivir sola. Que podía hacer amigas nuevas. Que podía trabajar duro y sentirse orgullosa. Que podía encontrar amor inesperado en un jardín comunitario con un profesor viudo. No quería perder a esa Eugenia solo porque ahora tenía dinero de nuevo. Necesito tiempo, dije finalmente. Para pensar. Para sentir. Esto es mucho. Lo sé. Toma todo el tiempo que necesites. Pero mamá, por favor, créeme cuando te digo que no pasó un solo día sin que pensara en ti. Sin que me odiara por lo que te estábamos haciendo. Incluso si era por las razones correctas. Salí de la oficina de Elías en estado de shock. Pablo intentó abrazarme antes de irme, pero me alejé. No con enojo. Solo con necesidad de espacio. De aire. De tiempo para que mi cerebro procesara lo que acababa de escuchar. Caminé sin rumbo durante horas. Por calles que no conocía. Pasé frente a tiendas sin verlas. La ciudad se movía a mi alrededor, pero yo estaba en una burbuja. 8 meses. 8 meses creyendo una mentira que resultó ser la verdad más dolorosa. Mi hijo me había amado tanto que estuvo dispuesto a que lo odiara. Sandra también. Habían soportado ser los villanos de mi historia para mantenerme a salvo. Para proteger a Mateo. Y lo habían logrado. Yo estaba viva. Mateo estaba a salvo. Pero el precio había sido casi destruirnos a todos. Terminé en un banco del parque. El mismo parque donde hacía yoga. Donde había plantado el jardín con Sebastián. Saqué mi teléfono. Tenía mensajes. Uno de Claudia. ¿Cómo te fue con Pablo? Llámame. Uno de Sebastián. Recordatorio de que mañana regamos las plantas. Sigues en pie. Uno del doctor Sebastián. Puedes cubrir un turno mañana por la tarde. Mi vida.
La vida que había construido sobre escombros. La vida que ahora tenía sentido, pero de una manera completamente diferente. Llamé a Claudia. Le conté todo. Cada palabra de Pablo. Cada detalle de la cuenta bancaria. Cada lágrima. Dios mío, Euge. No puedo ni procesarlo. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Aliviada. Furiosa. Triste. Feliz. Todo al mismo tiempo. Es posible sentir todo eso junto. Después de lo que has vivido, es posible sentir cualquier cosa. Tengo $220,000, Claudia. Podría comprar un apartamento. Podría dejar de trabajar de noche. Podría tener mi vida de vuelta. Pero no sé si quiero esa vida de vuelta. La Eugenia que vivía en ese apartamento estaba dormida. Cómoda pero dormida. La Eugenia de ahora está viva. Despierta. Siento todo más intenso. Lo bueno y lo malo. Entonces no vuelvas a ser quien eras. Sé quién eres ahora, pero con más recursos. Sabia Claudia. Siempre sabia. Esa noche trabajé con Doña Consuelo como siempre. No le conté nada porque no recordaría de todas formas. Pero su presencia era reconfortante. A las 3 de la mañana, cuando se despertó confundida, buscando a su esposo muerto, la guié de vuelta a la cama con paciencia infinita. ¿Tú también perdiste a alguien?, me preguntó con lucidez sorpresiva. Te veo en los ojos. Ese dolor de quien perdió algo importante. Pensé que había perdido a mi hijo, pero resulta que solo estaba escondido, protegiéndome a su manera. Y ahora que lo encontraste, ahora tengo que decidir qué hacer con eso. El amor no es blanco y negro, mija. Es gris. Es complicado. Es perdonar incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Se durmió de nuevo, dejándome con sus palabras. Los siguientes días fueron una montaña rusa. Pablo me llamó. No contesté inmediatamente. Necesitaba espacio. Pero le mandé un mensaje. Necesito tiempo. No estoy enojada. Solo necesito procesar. Me respondió. Entiendo. Aquí estaré cuando estés lista. Te amo, mamá. Esas palabras. Te amo, mamá. Habían pasado 8 meses desde que las escuché. Se sentían reales ahora. No vacías. No forzadas. Reales. El sábado fui al jardín con Sebastián. Mientras regábamos nuestros tomates, le conté todo. Él escuchó sin interrumpir, como siempre. Cuando terminé, se quedó pensativo. ¿Sabes cuál es la parte más difícil del amor?, dijo finalmente. Que a veces nos protegen de maneras que nos lastiman. Y tenemos que decidir si el amor detrás de la herida es suficiente para perdonar la herida misma. Tú podrías. Le perdoné a mi hijo que no viniera al funeral de su madre. Estaba en España. Dijo que no podía conseguir vuelo a tiempo. Después me enteré que sí pudo. Simplemente no quiso. No podía enfrentar verla en un ataúd. Prefirió recordarla viva. Me dolió que no estuviera. Pero entendí por qué. ¿Se lo dijiste? No. Porque su dolor era real también. No todo necesita ser dicho. A veces el perdón es silencioso. Palabras sabias de un hombre que había vivido suficiente para entender los matices grises de las relaciones humanas. Una semana después, llamé a Pablo. Quiero ver a Mateo. ¿Cuándo? Mañana. En el parque. Terreno neutral. Solo él y yo primero. Después podemos hablar tú y yo. Como quieras, mamá. Lo que necesites. El domingo a las 10 de la mañana estaba en el parque. Pablo llegó con Mateo de la mano. Mi nieto. Había crecido tanto en 8 meses. Ya no era un bebé. Era un niño pequeño con cabello negro desordenado y los ojos de su padre. Pablo lo soltó. Mateo corrió hacia mí. Abuela. Ni siquiera dudó. Me abrazó las piernas con fuerza de oso pequeño. Olía a champú de bebé y galletas. Me arrodillé. Lo abracé. Lloré en su hombro pequeño mientras él me palmeaba la cabeza. No llores, abuela. Estoy aquí.
Pablo se quedó a distancia, dándonos espacio. Mateo y yo jugamos. Me contó sobre su escuela, sobre sus amigos, sobre el perro que quería pero que sus papás no le dejaban tener. Como si los últimos 8 meses no hubieran existido. Los niños tienen esa capacidad de vivir en el presente absoluto, sin rencores, sin equipaje. Después de 1 hora, Pablo se acercó. Mateo corrió hacia los columpios. Nos quedamos solos. Gracias por venir, dijo. Es mi nieto. Claro que iba a venir. ¿Y nosotros? Tú y yo. Respiré profundo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Incluso lo respeto. Protegiste a tu familia, como yo te protegí a ti toda tu vida. Pero Pablo, me dolió. Me dolió más de lo que puedas imaginar. Y aunque entiendo las razones, el dolor fue real. Lo sé. Y lo siento. Lo siento con cada parte de mi ser. No necesito que lo sientas. Necesito tiempo. Necesito reconstruir la confianza. No en que me amas. Eso lo sé ahora. Pero en que si vuelve a pasar algo, me incluirás. Me dirás. No me protegerás manteniéndome en la oscuridad. Te lo prometo. Nunca más. Bien. Nos quedamos en silencio, viendo a Mateo jugar. 2 personas que se amaban pero que habían sido rotas y ahora intentaban encontrar la manera de volver a encajar. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, preguntó. No lo sé todavía. Tal vez compre un apartamento pequeño. Tal vez lo invierta. Tal vez done la mitad. No he decidido. Es tuyo. Haz lo que te haga feliz. Feliz. Qué palabra tan complicada. Hace 8 meses habría dicho que ser feliz era tener mi apartamento, ver a mi familia, vivir cómoda. Ahora sabía que la felicidad era más compleja. Era doña Consuelo llamándome mija a las 3 de la mañana. Era el café de los jueves con las chicas. Era plantar tomates con Sebastián. Era sentir que tenía propósito más allá de solo existir. Pasaron 2 semanas. Tomé decisiones. Compré un apartamento. No grande como el que había perdido, pero bonito. 2 habitaciones, un balcón con vista al parque. Costó 180.000. Me quedaban 40.000 en ahorros. Suficiente para emergencias. Para libertad. Le dije al doctor Sebastián que reduciría mis horas. No dejaría de trabajar completamente. Me gustaba el trabajo. Me gustaba sentirme útil. Pero ahora sería por elección, no por necesidad. Mantuve mi trabajo nocturno con doña Consuelo 2 noches por semana. Sandra, la hija, lloró cuando le dije que reduciría horas. Entiendo. Pero te voy a extrañar. Mamá también. Seguiré viniendo. Solo menos. Necesito tiempo para mí también. Mi nuevo apartamento estaba a 10 minutos del centro comunitario. Seguí yendo a yoga. Seguí tomando café los jueves. Seguí cultivando el jardín con Sebastián. Una tarde, mientras cortábamos lechugas, Sebastián dijo, he estado pensando en algo. ¿Qué? En que me gustas. Como algo más que amiga. Mi corazón se detuvo. Sebastián. Espera. Déjame terminar. Sé que ambos somos mayores. Sé que es complicado. Sé que tal vez es tonto pensar en romance a nuestra edad. Pero he vivido suficiente para saber que el amor no tiene edad. Y lo que siento por ti es amor. No necesitas corresponder. No necesitas hacer nada al respecto. Solo necesitaba que lo supieras. Miré a este hombre. Este profesor viudo que me había ayudado a plantar tomates. Que me había escuchado sin juzgar. Que me había dado espacio para sanar. A mí también me gustas, dije. Pero estoy rota todavía. En proceso. No sé si tengo espacio para romance. No te pido espacio. Te pido tiempo. Que sigamos como estamos. Y si algún día, en 6 meses, en 1 año, en 5 años, decides que quieres más, aquí estaré. Y si nunca decides eso, también está bien. Tu amistad ya es suficiente. Besé su mejilla. Suave. Tierno. Una promesa sin palabras. 1 mes después, Pablo,
Sandra y Mateo vinieron a cenar a mi nuevo apartamento. La primera cena familiar en 8 meses. Sandra lloró cuando llegó. Eugenia, lo siento tanto. Sé que Pablo te explicó, pero necesito que tú lo escuches de mí también. Te quiero. Siempre te he querido. Hacerte daño fue la cosa más difícil que he hecho. La abracé. Lo sé. Ya pasó. Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. Cenamos. Reímos. Mateo derramó jugo en mi sofá nuevo y en lugar de molestarme, me reí. Porque era vida. Era real. Era mi familia, complicada y rota pero mía. Cuando se fueron, me quedé en mi balcón. El sol se ponía sobre la ciudad. Naranja y rosa, como el póster que Claudia me había dado meses atrás. Pensé en todo lo que había pasado. En la mujer que era hace un año. En la mujer que era ahora. Había perdido mi casa, pero encontrado mi fuerza. Había perdido mi confianza, pero encontrado mi resiliencia. Había perdido mi ingenuidad, pero encontrado mi sabiduría. Y mi hijo. Había perdido a mi hijo por 8 meses. Pero lo había recuperado. No igual que antes. Diferente. Más honesto. Más consciente del peso del amor y del sacrificio. El teléfono sonó. Era Sebastián. ¿Cómo estuvo la cena? Bien. Complicada pero bien. ¿Quieres compañía? Puedo llevar vino. Me encantaría. Colgué con una sonrisa. La vida no había vuelto a ser lo que era. Era mejor. Más real. Más mía. Y mientras esperaba a Sebastián, mientras el sol terminaba de ocultarse, mientras la ciudad se encendía con millones de luces, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de la comodidad. La paz de saber quién eres. De saber que puedes sobrevivir cualquier cosa. De saber que el amor, el real, el profundo, sobrevive incluso a la traición cuando hay verdad detrás. 70 años. Una vida entera. Y apenas estaba empezando a entender qué significaba vivir de verdad. La puerta sonó. Sebastián con vino y esa sonrisa que arrugaba las esquinas de sus ojos. ¿Lista para brindar?, preguntó. ¿Por qué? Por los nuevos comienzos. Por las segundas oportunidades. Por nosotros. Brindamos. Y en ese momento, en mi nuevo apartamento, con mi nueva vida, rodeada de personas que me amaban de maneras complicadas pero reales, supe que había llegado exactamente a donde necesitaba estar. No al final. Al comienzo.